Tres jugadores es un número atípico para jugar un juego de mesa. Y lo es porque si son juegos en los que hay enfrentamientos, en los que hay interacción, es relativamente fácil que dos jugadores acaben aliándose para incordiar o fastidiar al tercer jugador. Esto pues supone un problema en muchos juegos, pero curiosamente hay juegos que precisamente utilizan este desarrollo, esta interacción entre los tres jugadores como mecánica principal de su juego. Y eso es de los que quiero hablar hoy. He elegido una serie de juegos que tengo en mi colección para hablaros de ellos. Hay más juegos que también son diseñados o pensados para jugar exclusivamente de tres jugadores, pero bueno, voy a hablaros de esto. Los he ordenado cronológicamente y voy a enseñaroslo empezando por los que son relativamente más nuevos. El primero del que hablaríamos hoy, o que quiero hablaros, es Dawn in the Purple. Dawn in the Purple es un juego que nos va a situar en el Imperio Romano. Es un juego que se editó en el año 2018 y cuyo autor es, a ver si lo tengo por aquí, su autor es Peter Schanke y Geoffrey Lefebvre, y lo editó Tompet Games. Es un juego en el cual vamos a puntuar, vamos a ir consiguiendo puntos de victoria normalmente cuando somos el emperador, de manera que el objetivo de los tres jugadores va a ser el emperador, es decir, eliminar, conseguir derrocar o matar al primero que muera el emperador y situarse ellos en esa posición. Pero cuando somos el emperador ganaremos los puntos si conseguimos que el imperio esté contento, la gente que vive en el imperio esté contenta, esté feliz. Y vamos a tener que emplearnos a fondo en esto, porque el juego nos va a poner en una situación complicada. Todos los turnos sacarán 6 eventos que son normalmente malos y que van a fastidiar al imperio y vamos a tener que pelear contra ellos. Es decir, tendremos que, siendo el emperador, estamos en la posición de ganar puntos de victoria, pero tendremos que emplearnos a fondo, muy a fondo, todos nuestros recursos, toda nuestra habilidad para conseguir que el imperio se mantenga contento y no baje completamente, porque además si baja mucho no solo no ganaremos puntos de victoria, sino que llegaremos a morir. El juego tiene un desarrollo bastante interesante y esa interacción entre los jugadores se ve muy bien. Vamos a darle un vistazo. Una cosa que hay que explicar antes de empezar este juego es que este juego es un juego que te va a poner presión continuamente. No solo la presión por los otros jugadores que iremos viendo, sino también porque van a ir apareciendo todos los turnos, van a sacar cartas de evento. Hasta 6 cartas de evento, que son estas. Y las cartas de evento prácticamente todas son malas. Es decir, aparecen enemigos, hay hambre, hay terremotos, hay catástrofes variadas. Continuamente va a ir presionando al imperio estas cartas de evento. Y esto es importante para el desarrollo del juego. Vamos a ver ahora cómo funciona un poquito el juego. Aquí tenemos la colocación inicial del Dawn in the Purple. Y bueno, lo primero que vemos aquí son los tres jugadores. Tenemos el jugador, cada jugador tiene un rol, un papel inicial diferente. Tenemos un jugador que será el emperador, que es este jugador de aquí, al cual tiene su tablero igual que los demás jugadores, pero al emperador se le añade este tablerito pequeñito, que es el tablero de emperador, con algunas habilidades y algunas cosas especiales que puede hacer. Tenemos el jugador que tiene este marcador de aquí, que es el heredero, que cuando muera el emperador, él será el emperador. Y el jugador que es el jefe del senado, que la única habilidad que tiene es que comienza ya con un senador puesto en el senado. Este es el tablero que va a representar el Imperio Romano. Está dividido en 4 provincias. La provincia esta que tenemos abajo azul, que es todo África y Egipto. Tenemos la zona de Asia, tenemos la zona central y la zona occidental, ¿vale? Cada una de ellas tiene una provincia que está marcada con una estrellita, que es su capital, que es donde tenemos 2 legiones romanas. Estas fichas rojas son las legiones romanas. Y los bárbaros serán estas fichas de espadas que van a ir apareciendo según avance el juego. Bien, aparte de eso, ¿qué más cosas tenemos importantes? Pues tenemos una cosa muy importante, que es la felicidad de los habitantes del imperio, que es muy importante porque son los puntos de victoria que va a ganar el emperador al final del turno. Van a depender de eso. Si la felicidad está hasta aquí, pues ganará un punto de victoria. De aquí a aquí 2, 3, 4, y si está en 15, ganará 5 puntos de victoria. Y esto es importante porque en el juego no se ganan muchos puntos de victoria, es complicado. El juego son 4 turnos, aquí lo iremos marcando, y prácticamente tan solo el emperador va a ganar puntos de victoria, con lo cual es una pelea por ser el emperador, el que lleva el púrpura, que es un poco el nombre del juego. ¿Quién ciñe? ¿Quién lleva la púrpura? Muy por encima del juego, ¿cómo funciona? Bueno, pues tiene una serie de fases. Lo primero es que aparecen enemigos, tiraremos los dados y van a aparecer enemigos en las diferentes provincias. En cada una de las provincias van a aparecer 2 enemigos. Se tirará un dado
y veremos en cuál. Si estamos tirando aquí y le aparece en el 1, pues veremos qué provincia tiene el número 1, en este caso está de aquí, y colocaremos 2 enemigos. De manera que siempre va a haber enemigos. Una de las formas que tenemos de perder es si todos los enemigos están en el tablero. Por ejemplo, también si la felicidad llega abajo, al fin, pues el emperador morirá. Y podremos acabar todos también perdiendo, ¿vale? Pero sobre todo si se colocan todos los enemigos en el tablero. También si el hambre, veis que hay unas casillas de hambre cada una de las provincias, si el hambre se extiende, pues también nos será muy perjudicial. Porque tendremos que ir alimentando a toda la población. Cada uno de los jugadores vamos a poder desarrollarnos un poco cada uno. Vamos a poder construir nuestras haciendas, que son estas fichas que tenemos aquí. Cada jugador empieza con una. Estos son los peones de donde está el personaje de cada jugador. Cada jugador empieza con una y cuantos más tengamos, más dinero vamos a ingresar. ¿El dinero para qué lo vamos a usar? Pues lo vamos a usar para muchas cosas en el juego. Por ejemplo, para ir construyendo los monumentos que son estas fichas de aquí, que nos van a dar ciertas habilidades a lo largo de la partida. Para intentar asesinar a otros jugadores, por ejemplo, también. Para comprar grano si no hay grano para alimentar a la población. También lo podremos utilizar para diferentes misiones, porque cada jugador... He dicho que solo se gana puntos de victoria siendo el emperador, pero no es estrictamente cierto. También puedes ganar puntos de victoria por... Cada jugador va a tener una agenda oculta, que son estas cartas que tenemos aquí. Son cartas de agenda oculta que al final de partida le van a otorgar puntos de victoria por diferentes cosas. Y además vamos a ir consiguiendo cartas de plot que nos van a dar diferentes ventajas a lo largo de la partida, que vamos a poder utilizar para diferentes cosas. El caso es que, bueno, por no hacer muy largo esta explicación, que no es una explicación, cada jugador tiene un papel diferente y la lucha es por ser el emperador. La cosa curiosa que tiene el juego es que cuando vayamos haciendo acciones, cada acción que hacemos, vamos a gastar estas fichas que tenemos aquí, que son nuestras fichas de estamina. Cada acción nos va a gastar una ficha, la vamos a ir pasando aquí abajo. Y cuando todas las fichas se hayan gastado, el personaje morirá. De manera que, a lo largo de la partida, lo normal es que el emperador muera alguna vez, acabe heredando, el jugador que en ese momento es el heredero, acabe heredándolo, pero también puede pasar que haya muerto el heredero antes, con lo cual haya que elegir otro heredero nuevo antes, y pueda ser el otro jugador. Bueno, se puede uno poner como heredero a sí mismo, de manera que cuando muere se supone que hereda a alguien de la misma familia. Y eso es lo importante, ir consiguiendo los puntos de victoria con la felicidad, que la felicidad tenemos que tener en cuenta que no puede haber muchos bárbaros y tenemos que alimentar a la población, y eso es complicado, el emperador tiene que encargarse de eso. Y bueno, pues es un poco el desarrollo del juego. Es un juego de aprovechar la oportunidad para golpear al emperador, intentar eliminarlo y ponerte tú en el lugar del emperador. De eso se trata. En el año 2018, Ian Brody, con PSC Games, publicó Quartermaster Cold War, el cuarto juego de la serie Quartermaster General, que utiliza el mismo sistema o un sistema adaptado de los otros juegos, que hay un juego de Segunda Guerra Mundial, uno de Primera Guerra Mundial y otro de las guerras del Peloponeso, y este lo adaptan a la Guerra Fría. Introduce algunos cambios y esto es una de las cosas notorias de este juego, es como el autor Ian Brody consigue adaptar su sistema a las diferentes guerras y consigue que cada una de ellas realmente reflejen lo que son. En este caso, la Guerra Fría. La Guerra Fría, aquí, cuando pensamos en la Guerra Fría, siempre pensamos en dos bandos: el bando occidental, el bando de Estados Unidos, el bando comunista, el bando de la Unión Soviética. Y aquí nos introducen un tercer bando que serían los países no alineados, en el cuyo, sobre todo, meten la India y China y todos los países árabes, todos los países de Oriente Medio, incluso los países sudamericanos o de Centroamérica, los incluyen en un solo bando, haciendo pues de una manera un poco artificial ese tercer bando, que es el que va a formar aquí el trío de jugadores que vamos a ver aquí. Vamos a darle un vistazo. Como veis, el tablero del Quartermaster Cold War pues es un tablero de todo el mundo, y tenemos tres facciones. Tenemos la facción occidental, Estados Unidos y sus aliados; la facción oriental, digamos, la Unión Soviética y sus aliados; y luego tenemos los países no alineados, que agruparían genéricamente tanto a la India como a China, pero también a muchos países de árabes, muchos países de Medio Oriente y también países de sudamericanos. Así que son los tres bandos. El juego se va a desarrollar siguiendo las mecánicas habituales en los juegos de esta serie, de la serie Quartermaster. Es decir, vamos a jugar, cada jugador va a ir jugando una carta,
va a hacer esas cosas, las cosas que la carta le permita hacer en el tablero, y jugará al siguiente jugador, es decir, solo una carta por turno, ¿vale? Tiene algunas adaptaciones, se ha adaptado de alguna manera, hay alguna cosa añadida, es decir, por ejemplo, aquí tenemos la secuencia de juego, ha añadido un turno aéreo con las unidades aéreas, con lo cual, digamos, se puede llegar a jugar una segunda carta en algún momento determinado. Las cartas las que tenemos pues son pues las que son parecidas prácticamente a todas las que tenemos en la serie. ¿Veis aquí? Pues tenemos construir ejércitos, construir marinas y Air Power. Air Power nos va a servir tanto para construir los aviones como para atacar con ellos. Y luego para atacar, pues tenemos Land Battle y Sea Battle. ¿Vale? Estas dos cartas que nos van a permitir atacar. Cada vez que ataquemos, pues destruiremos automáticamente. Una cosa curiosa es que en esta serie no hay dados, no hay azar en cuanto a las tiradas de dados. Hay azar en las cartas que vas sacando, en las cartas que vas teniendo, pero no en los dados. Y aparte de estas cartas, las cartas de construir ejércitos y construir marinas y construir aviones, que son todas las unidades que tenemos aquí. Tenemos también pues tipos de cartas que son habituales también en la serie. Es decir, tenemos cartas de estatus, que son cartas que se van a quedar puestas en la mesa y que nos van a, digamos, dar una habilidad permanentemente. Cartas de evento, que van a hacer diferentes cosas, ¿vale? Que no van a ser exactamente las mismas que va a haber en las cartas de ataque o en las cartas de construcción, pero pueden incluir tanto ataques como construcción de tropas. Cartas de espionaje, que las vamos a jugar boca abajo y los otros jugadores no van a saber qué es lo que estamos jugando y las vamos a poder usar en un momento especial. Y finalmente, una cosa que es nueva en este juego, las cartas de Weapon of Mass Destruction, es decir, las armas de destrucción masiva, misiles nucleares y cosas parecidas. Estas armas tienen una cosa curiosa, y es que ahí abajo vemos la cantidad, digamos, de rencor que van a generar cuando las jugamos, y aquí arriba la cantidad de rencor que debemos gastar. Porque si no, son puntos de victoria que vamos a perder. Es decir, jugar esta carta, por ejemplo, si no tenemos puntos de rencor, si no, digamos, nos hemos enemistado lo suficiente con otros jugadores, vamos a perder 6 puntos de victoria. Y va a generar un rencor de 3 puntos, que son esos 3 símbolos nucleares que vemos ahí abajo, en el enemigo. Esto se va a ir marcando aquí, en esta track que tenemos aquí, vamos a marcar la escalada nuclear, digamos, un poco la ofensa que vamos creando en unos jugadores o en otro. Y vamos poniendo aquí, cada jugador tiene la ofensa que va creando en los demás. Es decir, por ejemplo, aquí este es el marcador de los occidentales, de Estados Unidos, y los occidentales pues tienen contra la Unión Soviética y contra los no alineados. La Unión Soviética contra el oeste y los no alineados. Los no alineados contra el oeste o contra la Unión Soviética. Y entonces estos puntos, cuando jugamos una carta, por ejemplo, si los no alineados, esto es una carta de los no alineados, juegan esta carta sobre, por ejemplo, el oeste, atacan al oeste usando esta carta, pues incrementarán en 3 puntos el rencor del oeste contra los no alineados. Y se marcará ahí. Y le habrá costado 6 puntos de victoria. Si no tenía ningún punto de rencor. Si hubiera tenido alguno, pues se restarían los puntos de rencor a los puntos de victoria que se han perdido. Esta es una de las modificaciones que hacen en este juego para adaptarlo a la Guerra Fría. Como veis también, por ejemplo, los no alineados tienen hay como 3 colores, son 3 como... No son la misma facción, pero hay diferencias. No pueden, digamos, apoyarse con unas cartas o con otras. Las cartas tienen diferentes colores también. Veis amarillos y naranjas. O sea, es una cosa curiosa. El juego se va a desarrollar muy rápidamente y es una de las ventajas que tiene toda esta serie, y muy fácilmente. Además, el juego pues consigue que con los 3 jugadores, digamos, la Guerra Fría se representa de una manera, yo creo que incluso más fidedigna, porque cada bando va a tener que intentar ganarse la alianza o la ayuda del tercer bando, que es el bando de los no alineados. Cada uno de los bandos además tiene un tipo de tropas distintos. Esto lo vamos a ver marcados aquí en esta tabla. Nos va a decir cuántas tropas y cuántas cartas tiene cada jugador. Todo viene muy bien puesto en el juego, muy detallado. Y el juego se hace rápido de jugar, interesante y divertido. En el año 2015, GMT Games publicó 2 juegos de 3 jugadores, y ambos buenos juegos y juegos divertidos e interesantes. El primero de ellos es Triumphal Tragedy. Su autor es Craig Beniske y es un juego de la Segunda Guerra Mundial, pero una Segunda Guerra Mundial vista de un punto de vista un poco peculiar, porque lo transforma la Segunda Guerra Mundial en una guerra de 3 bandos. Es decir, por un lado tenemos la Unión Soviética, por otro lado los aliados occidentales y por otro lado el eje con los alemanes y los italianos y sus aliados.
Y bueno, pues un juego de bloques de madera, lo cual significa pues que no tenemos niebla de guerra, no vemos a ver lo que tienen los demás. Es un juego donde tenemos producción, donde tenemos construcción de cosas. Y realmente el juego se hace interesante, pero al menos bajo mi punto de vista refleja de una manera un poco peculiar lo que es la Segunda Guerra Mundial. En cualquier caso, merece la pena darle un vistazo, al menos por encima, para ver cómo funciona. Como veis, el mapa de Triumph and Tragedy pues representa Europa con el norte de África y algo de Oriente Medio. Básicamente los lugares donde tuvo lugar, donde se desarrolló la guerra mundial, la Segunda Guerra Mundial en Europa, en el frente europeo. No tenemos el Pacífico. Es un juego de bloques, como veis cada país tiene unos bloques de madera, tiene sus fichas, cada una de las fichas pues tiene, dependiendo de los valores que veamos ahí, veis, tiene más o menos puntos. Bueno, el clásico desarrollo de juego de bloques. ¿Qué es lo que tiene curioso Triumph and Tragedy? Primero, que es una Segunda Guerra Mundial para 3 jugadores, hay 3 bandos. La Unión Soviética, los aliados occidentales y las potencias aliadas de alemana e italiana, digamos, digamos las potencias centrales. Estados Unidos, que puede entrar luego también en el bando con los ingleses y con los franceses. Y esos son, digamos, los 3 bandos. Y cada jugador va a tratar de ganar su guerra, va a ganar la partida por su cuenta. Y esto es lo curioso de esta guerra mundial. Digamos, una guerra mundial a 3 jugadores, que no suele ser tan habitual. Normalmente la Unión Soviética y los aliados occidentales luchan en conjunto contra Alemania y sus aliados. Pero aquí vamos a tener eso, con lo cual pues pueden darse casos, por ejemplo, que la Unión Soviética decida atacar a la India, a los aliados occidentales, o que incluso ataque Gran Bretaña, o viceversa, que sea Gran Bretaña o los americanos quienes invadan Persia y ataquen diferentes puntos de victoria que tiene la Unión Soviética en el sur. Digamos, unas situaciones un poco peculiares, pero que hace interesante este juego. El juego se va a ir desarrollando, cada turno vamos a ir jugando, tiene una serie de cartas, que son estas cartas. Aquí tenemos las cartas de acción, digamos, que son cartas que vamos a utilizar para la diplomacia, que tienen ahí las banderas de diferentes países neutrales, que vamos a utilizar para la diplomacia, pero también vamos a utilizarlas para mover. Por ejemplo, esta carta aquí que veis que pone L9, significa que puedes mover 9 unidades. En el verano, veis que pone Summer Command, es decir, es una órdenes del verano. L9, la L es la letra, cuanto menor sea la letra, digamos, más cerca del inicio del abecedario esté, antes actuará, primero la A, luego la B, luego la C, y el número es la cantidad de unidades que van a mover. De manera que tenemos que tener cuidado qué cartas tenemos disponibles, porque no vamos a poder mover lo que queramos, sino lo que nos permitan las cartas que vayamos a jugar en cada momento cuando estemos en guerra. Y por otro lado tenemos otro mazo, que es este mazo de aquí, que es el mazo, digamos, de investigación, que nos va a permitir construir factorías. Y además, como veis, cada carta trae una serie de tecnologías. Por ejemplo, esta carta de aquí que vemos, pues tiene el sonar, y aquí detrás, aquí en el otro lado, tiene el radar de defensa aérea. Este otro, por ejemplo, a ver, otra carta, por ejemplo, pues aquí tenemos la infantería motorizada y la investigación atómica. Estas cartas van a representar la investigación. Las cartas las vamos a ir comprando en la fase. Tenemos una fase económica en la que vamos a ir comprando cartas, vamos a ir comprando también puntos para los bloques, y vamos a tener que tomar esa decisión que es muy importante. ¿Qué cartas de un tipo, qué cartas de otro tipo, qué bloques compramos, qué tipos de bloques compramos? Y eso es una de las cosas, digamos, curiosas e interesantes del juego. Aparte de el equilibrio de cuándo atacamos, cuándo no atacamos, si lo hacemos más rápido o más lento. Ahí ya hay diferentes opiniones de cómo debe ser el juego. Pero bueno, el juego, lo curioso, y por lo que está en este vídeo, es porque es un juego, una guerra mundial a 3 jugadores. Digamos que tenemos que encontrar ese equilibrio, tener cuidado de si el alemán ataca y se vence mucho sobre los aliados occidentales, puede descuidar la puerta de atrás, puede descuidar el otro lado, y puede ser susceptible de un ataque por sorpresa por parte de la Unión Soviética. Si los soviéticos, por ejemplo, se vuelcan hacia la India, pues pueden dejar descubierto el otro lado y los alemanes aprovecharlo. Digamos, ese equilibrio es la parte curiosa y divertida e interesante de este juego. El otro juego que publicó GMT Games en el año 2015 es Churchill. Un juego también de la Segunda Guerra Mundial, pero esta vez, digamos, con un planteamiento completamente distinto. Esta vez el planteamiento es que vamos a ser las 3 figuras importantes del bando aliado, es decir, Stalin, Churchill y Roosevelt, y vamos a llevar
las reuniones, vamos a desarrollar las reuniones, las conferencias que tuvieron lugar durante toda la guerra para los aliados ponerse de acuerdo entre ellos en cómo llevar a cabo la guerra y también cómo repartirse los restos del mundo después, es decir, qué zonas entraban en la influencia de cada uno. Y realmente esto es lo que al final va a importar, es que vamos a tener que intentar que sea nuestro país el que sale favorecido del fin de la Segunda Guerra Mundial. Y eso es lo que vamos a ver aquí cómo se desarrolla, con una fase muy interesante diplomática donde vamos a negociar diferentes asuntos, unos jugadores con los otros, intentar llevarlos a nuestro lado o al otro, pero hablando y negociando con los otros jugadores porque tenemos que eliminar la amenaza que supone el eje, los alemanes y los japoneses. Tenemos que conseguir derrotarles para que el mundo luego esté en la disposición que a nosotros nos interesa. Y esto es lo que Churchill nos enseña, lo que Churchill nos pone encima de la mesa. Vamos a verlo. Bien, este sería el despliegue inicial de una partida de Churchill. Y bueno, ¿qué es lo que tenemos aquí? Bueno, pues lo primero que tenemos que saber es que nosotros vamos a representar una de las tres figuras importantes, o las tres grandes figuras de la guerra mundial: Stalin, Churchill y Roosevelt. Y vamos a tratar de reunirnos en las diferentes conferencias, que es lo que vamos a ir jugando. Vamos a ir jugando conferencias. Aquí están las cartas de las conferencias. ¿Vale? Hay hasta 8 conferencias diferentes. Y cada una de estas conferencias nos iremos reuniendo y iremos manipulando, digamos, los asuntos que se vayan poniendo ahí hacia nuestro favor. De manera que nuestro objetivo será conseguir que nuestro país, nuestra nación, salga favorecida al final de la Segunda Guerra Mundial. ¿Cuándo acabe la Segunda Guerra Mundial? Por supuesto, derrotando antes a alemanes y japoneses. Entonces, aquí en este tablero vamos a tener, va a ser digamos, el tablero de conferencia, donde vamos a dirimir los asuntos, que son estas fichas de aquí. Estas dos fichas son los asuntos de la conferencia, y son los que vamos a dirimir en esta tabla, consiguiendo que cada asunto pues venga hacia uno de nosotros. Es decir, por ejemplo, si sacáramos pues esta ficha que es una producción inglesa, ¿vale? Pues la pondríamos aquí en medio y se jugaría una carta. Supongamos que el inglés juega una carta y juega esta carta que es de 3, pues la movería 3 espacios en la dirección suya, 1, 2 y 3. Los otros jugadores podrían ahora debatir sobre esa ficha, bajarla o sacar nuevas fichas, ¿vale? En cada conferencia se van a sacar un total de 6 fichas y se van a ir debatiendo esas fichas. De manera que al final de cada conferencia las fichas se van a estar situadas de alguna manera en un lado o en otro, o alguna incluso puede estar en medio, es decir, no ha conseguido llevársela a nadie a ningún sitio. Y estas fichas se van a convertir luego en apoyos o en diferentes cosas. Sobre todo también tenemos aquí estas fichas que son fichas de apoyo ofensivo o apoyo naval, que se van a vertir, luego se van a convertir aquí. Porque una de las cosas que tenemos que ver es estas fichas que tenemos aquí en este otro lado del tablero. Aquí tenemos el tablero de Europa y el tablero del Pacífico. Y estas fichas que tenemos aquí representan el avance de los ejércitos aliados. Los rusos, ejércitos angloamericanos, tanto esto, pero digamos capitaneados por ingleses y por americanos. Y aquí tenemos los ejércitos americanos y rusos también avanzando hacia Japón. Según vayamos avanzando por estas casillas, eso lo vamos a ir haciendo con una serie de tiradas que van a depender de la fuerza que le hayamos dotado a cada ejército. Y esa fuerza va a depender de la cantidad de fichas ofensivas o fuerzas navales que le hayamos puesto a cada una de ellas. Irán avanzando poco a poco hasta conseguir nuestro objetivo, que es llegar a Alemania. Por el camino iremos ganando los puntos de victoria que nos marca el tablero. Otra cosa que también vamos a poder hacer es ir colocando, digamos, nuestras influencias en los países que hay, tanto en Europa como en Asia, que son estas casillas que tenemos aquí. Aquí tenemos Hungría, Yugoslavia, Grecia, Checoslovaquia, Francia, Bélgica, Persia, y aquí pues tenemos Vietnam, Malasia, Camboya y Laos. Y vamos a ir colocando con estas otras fichas que tenemos aquí, ¿vale? Que hay fichas, digamos, de apoyo que hemos conseguido colocar, que son estas fichas de plastiquito tipo parchís, que significa que hemos conseguido colocar un apoyo, una red de espionaje. Y luego ya, si colocamos una ficha de madera, significará que ya tenemos, digamos, a favor la población o sobre todo el gobierno de ese país. Bien, esto es lo que se va a dirimir en este tablero, que digamos es el tablero de batalla y el tablero de los países. Pero la parte realmente más importante es la del tablero de conferencia.
que la vamos a dirimir con las cartas. Cada carta tiene unos efectos diferentes. Como ahí veis, por ejemplo, esto es Timoshenko, que, pues, por ejemplo, si se juega, tiene fuerza 5, que es el numerito que veis ahí arriba a la izquierda, pero si se juega contra una ofensiva directa, es +1 de fuerza. Bueno, no voy a explicar cada uno de los diferentes asuntos, porque cada uno tiene un efecto diferente, pero sí notar un par de cosas, que es que cosas que tenemos que tener. Muchos de los asuntos van a conseguir que las fichas de producción, la producción, que son estas fichas que tenemos aquí, cada país tiene unos puntos de producción, podemos, digamos, obligar a otros países a que pongan la producción donde nosotros queramos. Si esa ficha de producción, digamos, la ganamos nosotros. De manera que los rusos pueden obligar, por ejemplo, a los americanos a enviarles producción americana para apoyarles. O podrían hacer los ingleses o los americanos, digamos, cada uno de esas fichas de producción. También tenemos fichas de ofensiva que van a incluir también fichas de producción. Es decir, si uno vas a obligar a hacer una ofensiva rusa o una ofensiva americana, y eso va a incluir, va a tener que poner el americano o el ruso, va a tener que poner producción allí también. También tenemos otra cosa importante, que es este marcador de aquí, que es de la bomba atómica. Tenemos dos marcadores, el marcador de los aliados y el marcador del ruso. Los aliados son los que van a ir subiendo esta ficha, pero el ruso puede hacer espionaje y espiarles. Y ganar también puntos de victoria de esa manera. Como veis, hay muchos asuntos. Y luego también tenemos, digamos que son estas fichas que un poco lo que muestran es el equilibrio de las políticas diferentes. Empiezan en una posición neutral, pero si se mueven hacia un lado o hacia otro, y se pueden mover utilizando alguna de los asuntos que se tratan aquí, pues van a ir cambiando hacia un lado o hacia otro, y esto va a favorecer al jugador que está hacia ese lado. Es decir, estas políticas favorecen a la Unión Soviética, estas favorecen a los ingleses y estas a los americanos, ¿vale? Y tienen efectos en el juego. Bueno, esto os he contado muy por encima cómo funciona el juego, y como veis, pues es de nuevo un juego donde el equilibrio entre los tres jugadores es fundamental. Uno de los juegos más curiosos que voy a presentaros hoy es este, que se publicó en el año 2009, es el God's Playground. Es un juego de Martin Wallace que publicó Treefall Games y que nos presenta la historia de Polonia, o parte de la historia de Polonia. Nosotros vamos a ser tres familias, cada jugador va a ser una de las tres familias que, digamos, importantes. Quizás había más familias, pero al menos aquí presentan tres familias importantes que, digamos, repartieron o manejaron la historia de Polonia. Vamos a tener que enfrentarnos a los múltiples enemigos que tiene Polonia durante todos estos años, porque me parece que el juego empieza desde 1400 y pico hasta casi a principios del siglo XIX, los diferentes enemigos que van enfrentando a Polonia, que los tiene que pelear contra ellos, y vamos a tener también que pugnar unas familias con otros, haciendo que este trío, pues digamos que esta situación de trío pues sea realmente interesante, y esta colaboración y enfrentamiento continuo, digamos, nos va a poner en una situación muy curiosa, y el juego además lo hace de una manera muy interesante. Merece la pena echarle un vistazo. Bueno, he colocado aquí un ejemplo de partida para que veáis un poco cómo funciona el juego. Lo primero que tenemos que examinar es el tablero. ¿Qué es lo que vemos aquí? Pues tenemos el tablero, que es el mapa de Polonia, o al menos los territorios que han formado en algún momento durante estos años, han formado parte de Polonia. Así tenemos Lituania, Ucrania, Prusia, la pequeña Polonia y la gran Polonia, o pequeña Polonia y gran Polonia. Cada uno de estos territorios, ¿qué es lo que vemos? Pues lo que vemos es que hay una serie de casillas que representan ciudades o asentamientos en los cuales vamos a poder colocar nuestras fichas, y nos van a dar puntos de victoria, que son esos números. Los números se van incrementando según van hacia afuera, digamos hacia la parte exterior, pero también es la zona más expuesta a los ataques de los enemigos. ¿Qué enemigos son los que tiene Polonia? Pues tiene muchos enemigos, está rodeada de enemigos. Tenemos todas estas casillas que vemos por aquí, son los enemigos que vamos a tener los tres jugadores como Polonia, todos vamos a ser Polonia. ¿Qué tenemos? Pues tenemos aquí las fichas negras, que van a representar primero a los caballeros teutones, luego los suecos y finalmente a los prusianos. Tenemos los rusos, los tártaros, los otomanos y los Habsburgo. Todos ellos son estos cubos que tenemos por aquí, que van a ir entrando y van a ir atacando las diferentes provincias. Cada uno veis que tiene unas flechas que indican dónde van. Los otomanos pueden entrar aquí, pero también pueden pasar aquí en el último turno. Los prusianos van a entrar por aquí, o los caballeros teutones, los suecos. Los rusos siempre entrarán por Lituania, los tártaros entrarán por Ucrania.
y van a ser estos cubitos. ¿Qué es lo que vamos a hacer nosotros? Pues cada turno nosotros lo que haremos es colocar estas fichas grandes que tenemos aquí con números, numeradas, son 12 fichas numeradas de 0 a 5, y con estas fichas van a representar los nobles, digamos el apoyo de los que tenemos de los nobles cada una de las familias y dónde aplicamos ese apoyo. Las vamos a colocar en secreto, boca abajo, las colocaremos, cada jugador colocará una ficha en cada una de las provincias. Y se colocará otra ficha también para marcar el apoyo que se le da al rey, que va a determinar el tamaño del ejército polaco. Estas fichas luego se van a convertir en cubitos que vamos a colocar correspondientes. Si hemos colocado ahí un 5, pues colocaríamos 5 cubitos. ¿Vale? Esto es importante luego a la hora de combatir. Una cosa importante, muy importante que hay que tener es que a pesar de que tenemos diferentes números, van estos fichas grandes de los nobles van del 0 al 5. El juego son 4 turnos. En el primer turno, de las 12 fichas, escogeremos 6, las que queramos. Y las colocaremos. Pero en el segundo turno, tendremos que escoger las 6 que no hayamos cogido en el primer turno. Es decir, que si cogemos las fichas buenas, los números altos, en el primer turno tendremos todos los números bajos en el segundo turno. Y en el tercer y cuarto se repetirá. De nuevo, tendremos las 12 disponibles en el tercero. Y las que no escojamos en el tercero, las tendremos para el cuarto turno. Así que es muy importante. Y ahí es parte de la táctica en el juego, está ahí en escoger qué valores escogemos en cada turno y dónde los ponemos, dónde los vamos a colocar. Tendremos que ir comprando también nuestros ejércitos para defendernos contra los atacantes. El ejército del rey, dependiendo del tamaño que haya salido de ejército, que va a ser la suma de los diferentes fichas que hayamos colocado, pues va a ser más grande o más pequeño y el rey decidirá dónde va. El rey lo va a decidir, quien decide pues será quien más provincias controle, que se va a marcar aquí en el Sejm. El Sejm es el parlamento polaco que se representa con esto y van a ser los jugadores que tengan más control de las diferentes provincias. Yo lo he puesto así simplemente pues, para marcarlo. Vale, y luego tenemos también aquí, digamos, el tamaño de las provincias, que empieza en más o menos en medio, pero puede aumentar y puede reducirse. Y eso va a permitir también, nos va a dar más o menos dinero cada una de las provincias a quien lo controle. El dinero son estas fichas que tenemos aquí. Las plateadas son 1, las doradas son 5. Y nos servirá sobre todo para comprar las tropas. Aquí tenemos los valores de las tropas. Una infantería vale 2, una caballería 4, la artillería 6. Y los cosacos, que son estos de aquí, que los podemos, digamos, reclutar como mercenarios, cuestan 2. La caballería combate mejor que la infantería. La artillería nos va a permitir sumar en los combates. Y se van a realizar bastantes tiradas en el juego. Bueno, esto es muy someramente como funciona. Entonces, el desarrollo del juego, lo interesante que tiene es que por un lado tendremos que enfrentarnos unos jugadores contra otros y a la vez equilibrar que no ser completamente arrollado por los diferentes enemigos que van a ir entrando. Los enemigos se van a ir acumulando en estas casillas, de manera que si se tirará cada turno un dado, 4 dados, y los unos indicarán que aparecen fichas aquí, los 2 aquí, 3, 4 y 5 y los 6 indicarán que no aparecen en ese momento, ¿vale? De manera que se van acumulando cubos aquí y sabemos que estos cubos, por ejemplo, van a entrar aquí. Si no hemos colocado cubos aquí, diferentes jugadores, pues difícilmente podremos pararlos, a pesar de que tengamos ejércitos. Si no tenemos cubos no puedes colocar ejércitos, pero los ejércitos los tienes que colocar en un sitio determinado. No puedes, si tú eres el blanco y tienes disponible 3 infanterías y una caballería, tendrás que decidir dónde las pones, si aquí, o estos aquí, o dónde, o qué. Y tendrás que hablar con otros jugadores que también tengan cubos allí, si van a colocar o no van a colocar tropas. Digamos que tiene esa doble vertiente. Por un lado, tienes que colaborar para defender Polonia, intentar aguantar Polonia, y por otro lado estás compitiendo con los otros jugadores. Y esto es lo que hace realmente interesante este juego, y este equilibrio entre los 3 jugadores. En el año 2005 se publicó The End of the Triumvirate, el final del Triunvirato. Un juego que nos presenta de nuevo el Imperio Romano. Esta vez estamos en la época del primer Triunvirato, el Triunvirato de Julio César, de Craso y de Pompeyo. Y cada uno de nosotros vamos a ser precisamente una de esas figuras, Julio César, Craso o Pompeyo. Y vamos a tratar de ser la figura dominante, la figura que al final fue Julio César, y es lo que vamos a tratar. Vamos a tratar de que nos nombre cónsul vitalicio, de conquistar la mayor cantidad de provincias, de situarnos en una posición de conocimiento y de poder militar superior a los demás, y lo hace con una mecánica muy sencilla que además juega con ese enfrentamiento de 3 bandas que hace que sea realmente muy curioso y también interesante este juego.
Este sería el despliegue del juego, el comienzo del juego. Tenemos las tres facciones: César, que son los de color rojo; Pompeyo, las de azul; y Craso, los de negro. Y como veis, pues el tablero está repartido más o menos entre los tres. Cosas importantes que tenemos aquí en este tablero. Bueno, pues por primero tenemos aquí marcador de turnos, el número el tiempos. Empieza aquí esto, que es el marcador de Tempus Fugit. Y cuando llega abajo se acaba. Es decir, como mucho, el juego durará 8 turnos. Aunque probablemente se va a acabar antes. ¿Por qué? Pues porque tenemos aquí este marcador de el Senado. Como veis, cada uno de los tres jugadores, Craso, Pompeyo y César, pues empieza con 2 fichitas. Cada una de estas fichas representan los senadores. Vale. Si en algún momento conseguimos tener 6 senadores, conseguiremos la mayoría y nos nombrarán cónsul, con lo cual recibiremos esta loseta. Estas losetas se van a ir poniendo aquí para marcar que los jugadores han sido cónsul. Y es importante porque cuando un jugador sea elegido cónsul por segunda vez, gana la partida. Es una de las formas de ganar la partida siendo cónsul por segunda vez. Así que este es el marcador del Senado. Luego tenemos en el tablero más cosas. Tenemos cada uno de los, digamos, representantes de los, que son estas fichas grandes, rojas, azules o negras, los representantes de cada una de las facciones, que nos van a decir quién domina esa provincia. Las provincias, como veis, están repartidas y tienen diferentes colores. Los colores que tenemos son provincias de dinero, que son este color más amarillo, como veis aquí digamos, en la zona de la capital de la provincia tiene 2 monedas. Tenemos zonas de... por ejemplo, esta de aquí, que son zonas de tropas, son provincias militares, que veis que tiene dos marcadores de legión. Y tenemos también zonas de lo que llaman de habilidad, que son estas de aquí, que como veis tienen una moneda y una legión. Las legiones son estos cubitos que tenemos aquí de madera. Y son comunes, es decir, todos los jugadores pueden usar las legiones. Simplemente lo único que tienen que estar es acompañadas en una región que tú controles o acompañadas por la ficha del jugador, que son estas fichas grandes de madera. Estas son las que representan a cada uno de los personajes: César, Pompeyo y Craso. Y es importante porque si nosotros nos movemos a otra región, por ejemplo, si moviera Craso aquí con sus legiones, las marcaríamos así y lo pondríamos de manera que podría moverse con sus legiones. Es la única forma de mover legiones, es a través de la ficha del personaje. Aquí tenemos los dos tipos de habilidades que hay: la habilidad militar, que es esta de aquí arriba, y la habilidad política. Si conseguimos llevar nuestra ficha, la ficha de cada jugador, hasta el máximo, también ganaremos la partida. Es otra de las formas de ganar la partida. Y también si conseguimos controlar 9 provincias. Son las 3 formas de ganar la partida: siendo elegido 2 veces cónsul, teniendo las 2 habilidades al nivel máximo a 7, o teniendo el control de 9 provincias. Una cosa muy curiosa aquí es cómo se desarrolla el combate. El combate, nosotros vamos a tener una bolsa. Estos son los cubitos que están en esta bolsa de aquí, en la cual meteremos los cubitos. Y estos se van a llamar los cubos de armas. Y cuando hay un combate iremos sacando cubos de aquí. De manera que cada vez que saquemos un cubo nuestro, vamos a eliminar una legión del contrario. Y aquí podremos ir añadiendo cubos a lo largo de la partida. El juego es bastante sencillo. Vamos a poder hacer acciones dependiendo de la provincia en la que esté nuestro personaje. Pues podemos ir haciendo un tipo de acciones u otras: acciones militares, acciones políticas, mezcla de acciones políticas o militares, que suelen ser normalmente aumentar la capacidad que tenemos de las diferentes habilidades, que además estas habilidades nos van a permitir que cuando hagamos algunas acciones de cada tipo, políticas o militares, si somos el que mayor nivel tenemos, no vamos a tener que pagar dinero. Y si no somos el que más capacidad tenemos en eso, tenemos que pagar dinero. ¿Vale? Esa es la diferencia. Bueno, contado muy por encima. Cosa curiosa que tiene el juego: al ser un juego a 3 jugadores, necesitamos equilibrio, necesitamos comentar cosas con los otros, negociar con los otros jugadores, y el juego también nos ofrece una forma de equilibrarlo, que es esta ficha. Es la ficha de compensación. Digamos, una ficha, una especie de tablilla de compensación. Tenemos la compensación 1, que es esta de aquí, que nos va a permitir añadir cubos a la bolsa de armas, a la bolsa de combate, cuando perdemos una provincia. Y la compensación 2, que si volvemos a perder una provincia, nos va a permitir avanzar una de nuestras habilidades. Esa es una forma un poco artificial que tiene el juego de compensar cuando un jugador se queda más atrás que el otro. Un juego que es mucho más igualado de lo que parece, es muy igualado de hecho. Es un juego muy interesante, es un juego divertido de jugar y un juego muy sencillo de reglas.
Finalmente, el séptimo juego del que voy a hablaros en este vídeo es un juego que el juego más antiguo es un juego del año 1984, cuyo autor es Greg Costikyan, que fue autor también de juegos muy notorios como el Pax Britannica. Y en este caso nos presenta una situación en la cual la Tierra está, digamos, rodeada de dos enemigos. El título del juego dice la Tierra entre dos enemigos. Weapon Starship. Se llama Weapon Starship porque cada una de estas facciones, estos dos enemigos, va a tener un desarrollo, se va a mover de una forma distinta. Tenemos una raza que son los Piren, que van a moverse lanzando sondas y consiguiendo que esas sondas lleguen a los planetas, y cuando llegue esa sonda van a crear un portal a través del cual pueden aparecer, y ese portal se va a comunicar con los otros portales, de manera que forman una red, una web de portales espaciales a través del cual se van a ir comunicando, un poco parecido a lo que vimos en la serie Stargate, si alguno lo conoce, algo de ese estilo. Y el otro son los Winfar. Los Winfar se mueven, digamos, de una forma más clásica por naves espaciales. La Tierra puede adoptar las tecnologías de las dos. Puede adoptar la tecnología de portales y puede adoptar también la tecnología de naves espaciales. Y tendrá que jugar con la amenaza que ambos son. Digamos, ellos son los... Inicialmente son mucho más poderosos que la Tierra, y la Tierra va poco a poco desarrollándose. Y forma una situación interesante y divertida. Es un juego que se ha quedado antiguo, evidentemente, tiene más de 35 años. Y esto hace bueno, que las cosas pues no sean como ahora lo veríamos, como se desarrollaría un juego ahora. Pero bueno, en cualquier caso es interesante. Vamos a darle un vistazo. Bueno, aquí tenemos el tablero de Weapon Starship, y lo primero que vemos son las tres facciones. Tenemos por un lado a los Pirem, que son estas fichas rojas. Tenemos a los Winfar, que son las fichas verdes, y la Tierra, que son los azules. Cada una de estas razas tiene una particularidad que va a tener mucho efecto en el juego. A ver, los Pirem, que son estos de aquí, no tienen naves espaciales. Lo que van a hacer es enviar sondas a los diferentes planetas, a los diferentes sistemas, y a través de esas sondas van a abrir, utilizando estas fichas, van a abrir puertas de salto. Es decir, van a hacer una cadena, una red, una web de puertas de salto. Y por otro lado tenemos a los Winfar, que son estos verdes, que sí que tienen naves espaciales. Y se van a mover utilizando esas naves espaciales. Pero como veis, el tablero no tiene casillas, no tiene líneas de salto, no tiene puntos, no tiene áreas. ¿Cómo se mueve uno por aquí? Pues el movimiento es muy peculiar. Como he dicho, por un lado los Pirem lo que van a hacer es moverse con sondas. Para ello, lo que van a hacer es apuntar en una hoja, van a apuntar aquí en esta hoja. No sé si se ve muy bien, pero bueno, ahí se va apuntando a dónde van las sondas, cuál es su destino, a qué distancia están y cuándo llegarán. De manera que cuando llega en ese momento, pues se colocará una ficha de estas, una ficha de portal, y se considera que están conectados automáticamente. Todos los sitios que tienen portales están conectados entre ellos, y se pueden mover las tropas de tierra de un sitio a otro. Los Winfar, que son los verdes, se mueven por las naves espaciales. Y si os fijáis, os lo voy a poner ahora más cercano y os voy a explicar un poquito cómo se hace el movimiento. El movimiento es muy curioso porque, si fijáis, cada uno de los planetas, que veis que está marcado aquí con el puntito rojo, ¿vale? Aquí esto es Delta Pavonis, aquí tenemos Sigma Draconis, Chi Draconis. Cada uno de los planetas tiene un numerito en azul o en rojo, con un menos en azul y un más en rojo. Esa es la altura, digamos. El tablero se supone que es 3 dimensiones, de manera que entre Delta Pavonis, que está a -9, y Sigma Draconis, que está a +9, hay mucha distancia. No solo esta distancia que tenemos aquí. Tenemos que medir la distancia, no solo por la distancia física, que la vamos a medir utilizando esta regla. Tenemos una regla aquí de distancia, de manera que vemos que aquí entre Delta Pavonis y Sigma Draconis hay 1 de distancia. Pero tenemos 9 y 9, 18 de altura. En realidad están muy lejos, porque uno está muy alto y otro está muy abajo. En cambio, por ejemplo, aquí entre Epsilon Indi y 61 Cygni, pues este está en +4 y -5. ¿Veis? Los rojos, digamos, toda esta parte de la galaxia, toda esta zona de aquí, está alta, y toda esta zona que aquí, que son azules, está mucho más baja. Aquí tenemos, por ejemplo, el Sol. El Sol está justo en el 0, pero, por ejemplo, aquí Alpha Centauri está en -2. Es decir, ¿qué distancia tenemos entre Alpha Centauri y el Sol? Pues mediremos con la regla, vemos que tenemos pues 2 de distancia, porque llega al 2, se empieza aquí en el 1 y el 2 llega a Alpha Centauri,
pero tenemos una distancia de -2, con lo cual tenemos que comprobar cuál es la verdadera distancia. Para ello vamos a utilizar una tabla, os la voy a enseñar. Esa es la distancia de la tabla de verdadera distancia, en la que vamos a ver la diferencia de niveles y la diferencia en hexágonos. De manera que hemos dicho que el Sol estaba diferenciado de 2 hexágonos. Miraríamos aquí la tabla del 2, que es la línea azul segunda, y tenía una distancia de diferencia de 2, con lo cual de 2 a 2 vemos que en realidad su distancia real es de 3. Si tuviéramos uno que estuviera a 5 de distancia, pero a 10, 5 a 10, por ejemplo, pues vemos que la diferencia real es 11. Y la que hemos visto antes, que teníamos dos que estaban a solo 2 de distancia, pero había muchísima distancia entre ellos, 16 o 17, pues veríamos, por ejemplo, 2 de distancia a 16, pues en realidad su verdadera distancia es 16. Así que esta tabla nos va a permitir ver cuáles son las verdaderas distancias, y con eso vamos a mover. Las naves espaciales tienen una cantidad de salto, una distancia que pueden saltar, y en cambio para enviar las sondas pues tendremos que ver a qué distancia están para poder apuntarlo aquí en la hoja, como os he dicho antes, en la hoja. ¿Veis aquí? No sé si se ve muy bien porque está apuntado con un papel, en un número, está bastante, el lápiz es bastante clarito, pero bueno, lo voy a doblar así para que lo veáis mejor. ¿Veis ahí? Ahí viene el origen, el destino, la distancia y el número el turno en el que va a llegar la sonda. Estas son las sondas que envían los Pirem para ver cómo van. Es una de las cosas curiosas del juego, para ver cómo van llegando. Bueno, pues ya hemos visto que tiene un movimiento, unas cosas curiosas, que es el movimiento con esta regla de distancias, y con el tablero, aunque no parezca, que parece, es como si estuviera en 3 dimensiones. Y es una cosa curiosa. La otra cosa curiosa es que de estas tecnologías tenemos la tecnología de la red de puertas de salto y las naves espaciales. La Tierra va a poder ir aprendiendo de ellas, va a poder ir, según va encontrando, va, digamos, aprendiendo, y va investigando sobre ello. Y luego, pues bueno, el juego no es más que un wargame peculiar con estas características, muy llamativo porque son cosas muy, muy distintas, y porque además tiene ese equilibrio que estamos viendo en todos estos juegos de 3 jugadores. Bueno, hemos visto juegos pensados para jugar a 3 jugadores, o sobre todo a 3 jugadores. Juegos muy distintos, muy diferentes, pero que todos comparten esa dinámica del equilibrio entre los 3 jugadores. Que cuando un jugador destaca, los otros 2 tendrán que intentar unir fuerzas para socavarle su posición, para conseguir igualarlo e intentar aprovecharse en ese momento ellos. Y esto hace una dinámica muy interesante en todos los juegos. A mí son juegos que me resultan muy interesantes, me resultan divertidos. Espero que también este vídeo os haya resultado divertido e interesante, como siempre. Muchas gracias por verme y hasta la próxima.